Hola a todos. ¿Qué hubo? En este nuevo encuentro en el canal Con Buena Letra, donde se supone que hablamos bien para escribir mejor, hoy vamos a hablar de un tema que tiene características entre filosóficas y que también se relacionan con la física, o sea, con la parte de la física que estudia el color. Eh, el título es El color de la sombra. Posiblemente, en el momento en que el creador pronunció el fiat lux que separa la claridad de las tinieblas, sentó las bases para la polémica discusión que se daría en el futuro acerca de si la sombra tiene un color o no, afirma el catedrático Australopithecus en uno de sus tantos escritos. Sucede que la sombra tiene un lugar de privilegio en la literatura, como refugio de los crímenes, del terror, de las apariciones fantasmales y de todo lo que tiene que ver con el miedo a la oscuridad. Los vampiros le temen a la luz del sol. En algunas películas de clase B hasta se desintegran a su simple contacto, y prácticamente en ninguna historia de horror los malos espíritus se aparecen de día. Su obra Elogio de la sombra, Borges habla de la sombra como símbolo de su progresiva ceguera, que es lo que causa la lenta desaparición en esas sombras de los seres y las cosas, cuyo envejecimiento él ya no puede notar. Mis amigos no tienen cara, las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años, dice en ese poema. Y en otro texto suyo titulado El ciego, finaliza con dos versos impecables, pero que suenan igualmente terribles. Ahora solo perduran las formas amarillas y solo puedo ver para ver pesadillas, dice. Los que peinamos canas recordamos las aventuras de Lucky Luke, el cowboy que dispara más rápido que su sombra, entre otros tantos personajes. El profesor Australopithecus afirma en uno de sus tantos escritos acerca de sus innumerables viajes por el mundo que él conoció un pintoresco pueblito de Italia situado cerca de Montorio Albomano, en la región de los Abruzos, en Italia, donde se cuenta la leyenda de Gordiano Mangiatutti, un hombre que según los lugareños era conocido por su glotonería, pero sin embargo nunca engordaba. Y una de las características que tenía Gordiano Mangiatutti es que era reacio a salir de día, porque, dicen las malas lenguas, escondía un secreto que temía revelar a las gentes de esa zona, que en su mayoría eran pastores analfabetos y muy supersticiosos. Solía llegar entrada a la noche a la única taberna del pueblo, donde comía 8 pizzas, seguía con 20 huevos fritos y 5 o 6 platos de espaguetis, se bebía no menos de 6 jarros de vino y después pedía un postre para llevar y se iba caminando hasta su casita de piedra en la montaña. Nadie se atrevió jamás a seguirlo por temor al supuesto terrible secreto que Gordiano Mangiatutti escondía. La gente del pueblo, en principio, sospechó que podría tratarse de un vampiro, aunque en esa zona nunca nadie vio ninguno, pero bueno. Una vez le pusieron enfrente un espejo mientras comía y Gordiano Mangiatutti simplemente saludó a su reflejo y continuó con su comilona. Todo el mundo sabe que los vampiros no se ven en los espejos y además él podía también comerse una ensalada de ajo y cebolla sin inmutarse, y todo el mundo sabe que el ajo también es una especie de veneno para los vampiros. Hasta que un fatídico día, narra el profesor Australopithecus, la mujer más chismosa de aquel poblado, con Cuentereta Boquisuelta, era el nombre de esa mujer, lo siguió durante varios días, disfrazada de vaca, con una vestimenta que tardó casi 6 meses en coser a mano y teñir para parecerse a una de las tantas lecheras que abundan en la zona. Esa mujer, que no hacía otra cosa que llevar vidas ajenas, descubrió el tremendo, terrible y hasta envidiable secreto que escondía Gordiano Mangiatutti, relata el catedrático don Australopithecus. El hombre poseía un conjuro antiquísimo, posiblemente heredado de Simón el Mago o de alguna bruja del antiguo Egipto, o acaso de los sabios de Alejandría, según las leyendas. Podía hartarse de montones de comida sin engordar
porque la que engordaba era su sombra. Y por eso no salía de día, porque la sombra de Gordiano Mangiatutti era cada vez más pesada, tanto que no le permitía ni siquiera caminar. Cuentereta Boquisuelta narra que lo vio salir de su casa una tarde. La sombra de aquel hombre, dice, era tan gorda y enorme que cubría casi media hectárea de campo. Ella, todavía vestida de vaca, comenzó a quitarse el disfraz mientras lo amenazaba con contarle al pueblo lo que había descubierto de él si él no compartía su secreto con ella. Él le propuso que fuera caminando con él hasta la taberna y ella ingenuamente aceptó. Pero como el camino era largo, antes de llegar al pueblo ya se hizo de noche. La sombra de Gordiano Mangiatutti desapareció y él echó a correr ya alivianado montaña arriba y nunca más lo volvieron a ver. Y por supuesto, a Cuentereta Boquisuelta nadie le creyó esa historia de aquel hombre que hacía engordar a su sombra, relata don Australopithecus. Sucede también que el contraste de la luz como imagen de la vida y la sombra como representación del miedo, que en la novela Ensayo sobre la ceguera de José Saramago se aparece en forma de resplandor blanquecino que priva a la gente de la visión, es una constante de la literatura. Ernesto Sábato, por ejemplo, en su obra sobre héroes y tumbas, incluye un informe sobre ciegos que parece más bien escrito por un paranoico. Ese informe les atribuye a los ciegos un siniestro poder con el que gobiernan el mundo desde la oscuridad. Mientras tanto, la pregunta sobre el color de la sombra, si es que lo tiene, continúa generando polémicas que rozan entre la física, la filosofía, la ciencia de la óptica. La poeta mexicana Rosario Sansores publicó en 1933 un poema titulado Sombras, que fue musicalizado por el compositor ecuatoriano Carlos Brito y que un cantante muy conocido llamado Julio Jaramillo convirtió en un éxito. Sucede también que la sombra en el mundo de la poesía tiene una relación estrecha con el desamor y con la soledad. ¿Se puede afirmar verdaderamente que la sombra tiene algún color?, se pregunta el doctor Australopithecus. Definitivamente no posee ninguno, se responde el sabio y catedrático, porque la sombra solo sirve para oscurecer el color de todo lo que toca. Con esto terminamos el tema de hoy, esperemos que les haya gustado. Y ahora vamos con las recomendaciones literarias. Vamos a recomendar dos relatos. Uno de ellos pertenece a un escritor argentino que se llamaba Abelardo Castillo. Abelardo Castillo escribió un libro que publicó hace muchísimos años, cuando yo todavía era joven, para que ustedes se den cuenta. Ese libro se llamó Cuentos Crueles. Dentro de ese libro figura un relato que se titula Also sprach el señor Núñez, que traducido al español se titularía Así hablaba el señor Núñez, o sea que es como una especie de parodia de aquel libro de filosofía de Friedrich Nietzsche, Also sprach Zaratustra, o Así hablaba Zaratustra. Y vamos a recomendar otro cuento que lo pueden encontrar en mi sitio favorito de cuentos, que es Ciudad Seba, que se titula Sangre Española y que pertenece a Raymond Chandler, que es uno de los más grandes novelistas, uno de los más grandes cultores de lo que se llama la novela policial negra, o sea, no porque tenga que ver con el color de los protagonistas, sino que la novela negra es un tipo de narrativa que surge más o menos en los años 30, 40 en los Estados Unidos, y tanto Raymond Chandler como los escritores de esa época que escriben esa novela, Ross Macdonald, por ejemplo, se parecen muchísimo en cuanto a que ambos son los primeros en criticar todo lo que tiene que ver con el sueño americano, y lo que aparece en las obras de ambos es todo el ambiente sórdido en el que transcurre
la vida de los delincuentes en los Estados Unidos. Así que con esas recomendaciones nos despedimos hasta el próximo video. Que lo pasen bien, compartan este video, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios en la cajita de los comentarios y esperamos sus críticas que, como siempre digo, serán bienvenidas o no.